Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor. Sean todos bienvenidos. Hoy nos espera un programa realmente candente, así que no se lo pierda, que es al final. Recuerde suscribirse al canal si aún no lo ha hecho, compartir el video con sus amigos. Cuanto usted más lo comparta, llegamos a más vidas con el mensaje de la palabra de Dios. Y no se olvide, Jesús le ama y hay una oportunidad en Cristo para cada momento de su vida. Avanzamos con Pregunta al Pastor. Amén, oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar un día más en Pregunta al Pastor. Señor, quiero colocar delante de ti a cada uno de los panelistas que se encuentran presentes, Señor, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, que tú nos des gracia, nos des sabiduría para poder responder las preguntas, Señor, aquellos que con confianza, Señor, han depositado en nosotros, Señor, para recibir una respuesta. Te pedimos por la audiencia, te pedimos hasta donde llegue, Señor, este programa, que tú estés bendiciendo las vidas, que tú estés abriendo el entendimiento, y allí donde estén escuchando en este momento, Señor, que puedan ser tocados por tu presencia, por tu Espíritu Santo, y que su mente y su corazón sea abierto para recibir las respuestas, para traer entendimiento a su corazón, Señor, y luz, para que tú puedas ser el que te glorifique, Señor, cada día en la vida de tus hijos y aquellos que han de recibirte, Señor, porque creemos que también pueden recibirte a través de este programa, Señor. Bendecimos las vidas, bendecimos este momento, Padre, y entregamos todo en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Gracias al Señor y por este tiempo donde otra vez podemos estar en este programa Pregunta al Pastor y clamando al Señor sabiduría, clamando al Señor poder tener más luz y poder cada programa acercar mediante las inquietudes de las personas a conocer a Jesús, que es nuestro gran objetivo. Que el Señor Jesucristo sea conocido por todos, para que podamos nosotros crecer también más y más profundamente, íntimamente con nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio que Él nos trajo y nos dejó. Hoy tengo dos hermanos que preguntan sobre el diezmo, y así que trataré de avanzar en este tema que es bastante trillado, pero no deja de ser un tema actual constantemente, porque realmente el tema del dinero, el manejo de las riquezas, está en la Biblia, y necesitamos nosotros también cada vez más ser perfeccionados para que nuestro corazón esté en todo consagrado al Señor, y podamos nosotros vivir con todo nuestro ser sirviendo y honrando a nuestro Dios. Las dos preguntas que aparece, que llegaron al programa, uno lo formula Miguel y pregunta al pastor: ¿a quién no dar el diezmo? Pregunta Miguel: ¿a quién no dar el diezmo? Y Arturo dice: en mi iglesia, si yo trabajo y mi señora trabaja, ¿son diezmos que debemos dar o alcanza con el mío? Entiendo que esta pregunta se refiere con solo dar el diezmo de uno de los cónyuges es suficiente. Así que voy a avanzar en estos temas, pero quiero dar un marco más grande, general, porque creo que hay todo el tema del diezmo está dentro de aquello que es eh, la mayordomía, el ser mayordomo, el ser administrador de todos los recursos, las riquezas que nos da el Señor. Pero quiero arrancar con este tiempo
que es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Cuando hablamos de diezmos, siempre se menciona más todo lo que se manifiesta en el Antiguo Testamento con la ley de Moisés, etc. Y la ley ha sido dada por Dios y a través de Moisés, pero estamos en un tiempo distinto, en un tiempo especial, yo diría mucho mejor para nosotros los cristianos, los creyentes, para toda la humanidad. Y este tiempo de la gracia fue inaugurado por el Señor Jesucristo, la llegada, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos introduce a este tiempo de la gracia. Cada uno verá si permanece en el tiempo de la ley y trabaja bajo ese concepto de la ley donde todo era obligación, donde todo era muy riguroso, muy ritual, o entramos a este tiempo que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Nos quedamos sobre esa plataforma, nos quedamos en esa base y edificamos nuestras vidas bajo la gracia o seguimos insistiendo con la ley. En algunos casos parecería ser que la ley, el obligar, el sentirnos obligados, nos beneficia. Pero quiero decir a todos los oyentes que la gracia es superior a la ley. La gracia es superior a la ley. La ley es superada por la gracia. Romanos 6:14 dice, no están ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay una gracia que nos permite constantemente estar creciendo y superando. La ley tiene límite, la ley es cuadrada, la gracia es realmente expansiva y la fe es algo que nos ha dado el Señor y tiene que ser absolutamente ilimitada, es expansiva. La fe tiene que llevarnos a mayores cosas y bajo la gracia es posible. Antes era un día a la semana que se consagraba al Señor. Hoy en el tiempo de la gracia, los 7 días de la semana, nosotros podemos consagrar al Señor. Antes la ley, el diezmo era el 10%. Hoy todo en la gracia le pertenece a Él. Así que disfrutamos de estar en este tiempo de la gracia bajo la unción de la presencia del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo, es por gracia. Efesios capítulo 2 nos habla y nos dice, Dios rico en misericordia nos dio vida. Esto es por gracia y con Él nos resucitó. Por gracia nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por gracia soy salvo, y esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. En la gracia tenemos una libertad maravillosa. El Espíritu de la gracia está con cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, que hay libertad. Es decir, en esta libertad nos enseña la palabra que el diezmo, las ofrendas, todo debe hacerse con esa libertad, sin ese sentimiento de obligatoriedad, de ser, de que va a venir un castigo si no diezmamos o no ofrendamos. Debe ser voluntario, como lo fue el primer diezmo que puso allá en Génesis Abraham, frente a ese sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces, la gracia es la base
de este tiempo para manejar nuestros recursos, para manejar nuestra riqueza, para trabajar sobre este tema de los diezmos. Todo es por fe, todo es por amor, todo es por gratitud. No hay obligación. Y cada uno sabrá hasta dónde debemos nuestra mente sujetar a la voluntad de Dios, nuestro corazón llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo, nuestro cuerpo, Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea cosa que siendo heraldo deje de alcanzar la gracia, deje de alcanzar la salvación. Por eso es fundamental que también nosotros sintamos que en este tiempo de la gracia podamos caminar en esta libertad. ¿Está usted en la gracia? Es fundamental que al creer pueda creer que está en la gracia, porque de Él, de Jesucristo, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, nos enseña Pablo. De Él, para Él son todas las cosas, porque de Él vienen todas las cosas. Es decir, todo lo que tenemos, de todas las cosas que tenemos, el Señor nos ha hecho administradores. Absolutamente, absolutamente. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que tenemos, este tiempo que estamos compartiendo en este programa, todo esto es bajo la gracia y somos administradores de todo lo que nos da el Señor. A mí me enseñaron que esto se llama mayordomía. Y este es el otro punto para avanzar. La mayordomía integral de la vida del cristiano. El cristiano entiende que somos mayordomos. Y el mayordomo, Pablo enseña que se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Administrador, igual, mayordomo, es el que sirve a un señor, es el que administra las cosas de ese señor, es el que no es dueño de todas las cosas, sino que es el que administra, es el que sirve y dispone de todas las cosas para que pueda el Señor ser glorificado, el Señor sea honrado. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2, habla de estas cosas. Y estamos hablando de una mayordomía integral. Y quiero traer este pasaje que está en Mateo 23, 23, y dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice la palabra, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Wow! Hermosa es la palabra y la sabiduría. Hoy haya sabiduría en este programa para poder seguir diezmando, ofrendando, entregando todo como buenos administradores para ser hallado fiel delante de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos trataban de cumplir la ley, y para eso se comprometían y era un sacrificio muy grande. Pero se olvidaba al diezmar la menta, el comino y todas las demás cosas que la ley decía, de hacer misericordia, de mover las cosas en la justicia que Dios demandaba. Y Jesús dice claramente: aquellos tienen que hacer, pero sin olvidar de esto. Es decir, hay una integridad. Lo material, lo espiritual y lo almático tienen que estar presentes, porque es voluntad de Dios que todo sea, absolutamente todos los recursos sea usado para gloria y honra del Señor. Tenemos salud, tenemos la mente,
tenemos creatividad, tenemos espiritualidad, tenemos este medio ambiente que nos rodea, tenemos el tiempo, tenemos los dones, tenemos los talentos, tenemos el dinero. Todo esto debe ser administrado para gloria y honra del Señor. Usted y yo somos administradores, aleluya, de todos los recursos que nos da el Señor. Algunos 5, otros 10, otros 100, otros 1000, pero en todo se requiere que el mayordomo, el administrador sea hallado fieles. Todos un día seremos juzgados y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y todos los talentos y todos los dones será usado para gloria de Dios, y esto será también juzgado. En la parábola de los talentos dice que les entregó bienes y se fue el Señor, y después de mucho tiempo vino y arregló cuenta, es decir, juicio. Mateo capítulo 25 habla de esta parábola de los talentos. Nosotros debemos ser hallados fieles y buenos administradores de todos los recursos que nos da. Así que voy a entrar así a manejar los principios para manejar riquezas, principio para manejar el diezmo, principio para manejar las ofrendas, no solamente ofrenda, limosna y primicia son las palabras que encontramos en la Biblia en relación al manejo de las riquezas o el dinero. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35 dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Dicen que es el dicho favorito de los boxeadores, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. El Señor es bueno y nos está enseñando que pensemos siempre y tengamos la mentalidad de dar. Dar, dar, dar. El amor es una de las cosas más que más se manifiesta es cuando damos y no dejamos de dar. Dios ama. Otro principio, al dador alegre. Usted lo sabe y lo escuchamos muchas veces en distintas circunstancias. Es verdad, con alegría nos toca dar y esto es voluntario, absolutamente. Tenemos que llevar nuestros sentimientos a que cuando estemos ofrendando, diezmando, podamos tener alegría, podamos dar con gozo. No solamente dar con gozo, la palabra que Dios nos enseña habla de dar con generosidad. En 2 de Corintios capítulo 9 nos enseña que Dios ama al dador alegre, pero Dios ama y dice que el generoso recibirá entonces generosamente. Dios da abundantemente, generosamente, y de la misma manera tenemos nosotros que preparar nuestro recurso, la riqueza que Dios nos ha dado para entregarlo a Él abundante y generosamente. Él es el que recibe toda la honra. Proverbios capítulo 3 nos dice también que debemos honrar con todos nuestros bienes. Tus bienes, queridos amigos, hermanos, son para honra. Y esto es muy importante porque a la hora de usar ese dinero, a la hora de usar ese tiempo, tenemos que estar pensando, ¿estoy honrando al Señor? Porque cuidado con la avaricia. La palabra de Mateo capítulo 6 en el Sermón del Monte nos advierte y nos dice, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y tenemos ejemplos negativos como Ananías y Zafira. Tenemos ejemplos positivos como esa viuda que depositó esas 2 monedas. Pregunto,
aquel que muchas veces exige que se dé el diezmo y prácticamente se habla como si fuera una obligación. ¿Verdaderamente lo hace por fe, por amor, o hay ciertos sentimientos de avaricia? Quiero más, quiero ver más cosas en mi iglesia, en mi templo. O aquel que está pensando en no dar el diezmo o no dar la ofrenda o la limosna o las primicias. ¿Es por amor? ¿O está pensando con este corazón que tenemos que cuidar y que muchas veces es engañoso y nos genera cierta avaricia? Examinemos nuestros corazones a la hora de dar, y no solamente eso, sino constantemente estemos practicando el dar más que el retener, el ser generoso en los diezmos y ofrendas, el poder dar todo de nuestros bienes para gloria y honra del Señor. En la práctica, quiero dejar algunos tips que puedan ayudar a poder dar bien. Pensemos siempre en dar el tiempo, el dinero, el esfuerzo. Demos constantemente, porque en definitiva todo, la Biblia se resume en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros dineros, nuestra riqueza que nos ha dado el Señor. Y también amemos al prójimo como nos amamos a nosotros. ¿Quiero retener algo para mí? Pues puedo también pensar en dar a ese prójimo que está necesitando. Otro tip que me sirve para poder mejorar día a día mi forma de dar, como cuánto Dios me da. Y digo, Dios me da todo. Ahora, una vez escuché algo así, ¿y cuánto estoy pensando en quedarme con lo que Dios me da? Y esto me hace constantemente evaluar mi forma de dar. Dios me da todo. Y yo estoy pensando retener para mí egoístamente cuánto de eso que Dios me da. Y ahí puedo examinar mi corazón. Yo me he puesto a dar. Y honestamente, hay veces que cuesta dar. Y es ahí donde el Espíritu me lleva a poder hacer ese sacrificio. Y el dinero es algo que puede llegar a esclavizar, pero también el dinero es algo que puede ser de bendición, honra y gloria a nuestro Dios y Señor. Así que yo me he propuesto no solamente dar el diezmo, y en definitiva, si uno ofrenda, si uno diezma, si uno da limosna y aún da las primicias. En este tiempo de pandemia me he jubilado y con gozo Dios me ha permitido entregar esa primicia de esa jubilación. Qué bueno poder permitir que el dinero no sea mi Señor, sino poder entregar todo a Dios. Con este espíritu podemos ofrendar. Con este espíritu le invito a poder dar a Miguel y a Arturo, porque el amor nos lleva constantemente a dar. Y cuando damos ofrendas, limosnas, diezmo y primicia, estamos dando mucho más del diezmo. Para mí el diezmo es lo mínimo. Es lo que me dice, hay una base. Bueno, el diezmo es la base mínima para mí. De ahí en más vamos a dar mucho, mucho más, porque Jesucristo no escatimó nada. Dios no escatimó nada. Al contrario, nos dio a su propio Hijo. Soy misionero y cuando vamos a algún lugar, allí sembramos y no miramos a quién estamos sembrando.
vemos necesidades y pobreza y compramos en ese pueblo para que ese pueblo sea prosperado. Entregamos un dinero a la iglesia, a los hermanos y a quien sea que el Espíritu nos guíe, con la idea de sembrar para que ese lugar sea prosperado. Sembramos ofrendas, diezmos, limosna, primicia, todo, absolutamente todo, para que el Señor sea honrado y glorificado. Antes era la ley, como decíamos, y nos movíamos quizás en ritos, preceptos, etcétera. Ahora es Cristo Jesús. Y la pregunta es, cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, ¿lo hago en el rito de la ley de Moisés? ¿O veo que al diezmar mi relación con el Señor prospera? Mi relación, mi comunión con el Espíritu Santo crece. Mi relación va aumentando, mi conocimiento de las cosas de Jesucristo va creciendo. Que el diezmo que puedas ofrendar sea para una relación cada vez más íntima, profunda, creciente, próspera y de un conocimiento único para que puedas llevarte justamente a la siguiente etapa de dar. Porque un día seguramente vamos a tener que dar mucho más. Sobre diezmos y ofrenda, para ir terminando, quiero decirte que el Nuevo Testamento no prohíbe ni obliga. Es voluntario, con liberalidad, con libertad podamos ofrendar. Leí Mateo 23. Está dentro de este contexto de los ayes, porque Jesús le habla a los fariseos, a los hipócritas, y le dice, ustedes están diezmando la menta, pero no hacen el comino y otras cosas, pero la misericordia y la justicia y la fe está faltando. Y es necesario entonces seguir diezmando, pero hay que volver a la misericordia, al amor, a la gracia, a la justicia y a la fe. Una forma práctica es lo que dice Pablo también en sus enseñanzas en Corintio. Cada primer día de la semana aparten algo, según hayan sido prosperados, guárdalo y llévalo allí donde el Señor te puso. Y la palabra alfolí aparece en el Antiguo Testamento, pero es ese lugar, es ese cofre o ese almacén que está en el templo para llevar una ofrenda. Ese lugar donde te congregas, ese lugar donde vas por la voluntad de Dios y Dios te ha prosperado en ese lugar. Ese es un buen lugar donde puedas diezmar y ofrendar. Ese es el lugar donde te sientes edificado, ese lugar donde usted va aprendiendo y va creciendo en el camino del Señor. Ese lugar donde otros son edificados y juntos nos edificamos. Bueno, ese es un buen lugar para poder entregar los diezmos y las ofrendas. Ese ministerio, esa iglesia en el cual usted participa con dones, talentos y entrega el esfuerzo en cada día de la semana. Ese es un buen lugar para poder llevar nuestros diezmos y ofrendas. Pero también la Biblia habla de los pobres, de los necesitados, y tenemos que pensar a la hora de diezmar en ello, en los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los necesitados. No nos olvidemos, amamos a Dios y amamos al prójimo. Estaba redondeando y cerrando con este último punto y quiero mencionar que en mi caso el Señor también me muestra las debilidades que hay en mi corazón y a veces como uno sin darse cuenta puede estar desviando. Por eso este consejo que la Biblia nos da es que hagamos sendas derechas, hagamos costumbres buenas,
Creo que el diezmar, el ofrendar, el dar limosna debe ser una costumbre buena para todos nosotros, porque se trata de dar y no quedar bajo la esclavitud del dinero, para que lo cojo de nosotros no se salga del camino, ni nos estemos deslizando, amando más al dinero que al Señor mismo. Entonces, recomiendo que podamos diezmar, y no solamente diezmar y pensar en el 10%, demos más, pensemos siempre en poder dar más, porque el Señor, que conoce el corazón y sabe de nosotros, también nos tiene preparado todo un reino para que nosotros podamos disfrutar como nunca su presencia. Dios le bendiga. Gracias por las preguntas. Sigan enviándonos preguntas que nos hace reflexionar, nos hace profundizar más en este evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, sobre el tema del diezmo, y creo que podemos hacer algunos comentarios, ¿no? Creo que da para hacer algunos comentarios. ¿Seguro? Porque es un tema, el tema del diezmo es un tema muy controversial, ha generado disputas a lo largo de toda la historia del hombre, desde que se aplica como diezmo. Cuidado acá. Cuando nosotros vamos a la historia de la Biblia, no a la Biblia, sino a la historia de la Biblia, cuando ocurrían las cosas, el diezmo era el impuesto del rey. El diezmo no había opción de no darlo. Digamos que antes de que Moisés estableciera el diezmo para el pueblo de Israel, el diezmo era obligatorio. El que no diezmaba, venía el cobrador y te llevaba lo que él entendía que valía el diezmo. Y eso ocurrió en todos los gobiernos y reinados en el mundo. Sin importar en qué parte del mundo usted se encuentre, antes de que la Biblia exista, como Biblia, ya ocurría. Es simplemente ir a la historia y vamos a encontrar o prender alguna película de esas que a usted le gusta mirar, ¿verdad? Y allí va a encontrar en las películas de Robin Hood, por ejemplo, que es muy famosa, y muchas otras, en las cuales se le daban altos impuestos al rey. Y podemos ir mucho más atrás en la historia, en las ofrendas tribales, por ejemplo. Las ofrendas tribales que venían todos allí al jefe de la tribu y le entregaban una parte de las cosechas. Y también podemos ir a la parte religiosa tribal antes de que la Biblia sea escrita, y todos le ofrecían a sus dioses una determinada ofrenda y una parte de lo cosechado. Entonces, no es un invento del pastor, y a eso voy. Porque algunos dicen, porque esto lo hace el pastor para sacarle plata a la gente. No. Dejamos al pastor de lado, vamos a la práctica en la historia, la práctica de vida de la humanidad. A lo largo de toda la vida humana, de todas las generaciones, en todos los tiempos, en todas las culturas, se practicó una especie de diezmo y la ofrenda, o la primicia, como mencionaba el hermano. Es algo que ya está implícito en el ser humano, el dar y el reconocer y el rendirse a una autoridad que entiende superior. Ya está en nosotros, porque Dios nos creó así cuando puso al hombre en el huerto. Ese vínculo ya está en nosotros. Muchos van como decía el hermano, por el tema del Antiguo Testamento, porque está en la ley, que si vas a diezmar, porque eso no es de Dios, porque ya es para la antigüedad. Yo estoy bajo la gracia, no tengo por qué diezmar. Vamos a la gracia, vamos al Evangelio, mejor dicho, vamos a las cartas de Pedro el apóstol. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Fíjense lo que dice allí, y después díganme si yo estoy diciendo algo que no es bíblico. Porque esta es la voluntad de Dios. A ver si nos entendemos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres
no atados a la ley, como libres, pero como los que tienen la libertad, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Acá viene lo que acabo de decir. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y cuando yo honro al rey, le tengo que llevar el tributo que le corresponde. Estamos en la gracia. ¿Quién es tu rey? Y acá viene la clave. Si el Señor es mi rey, yo le debo a mi rey todo lo que tengo. Y nada de lo que tengo es mío, le pertenece a él. Es así. A él le debemos todo lo que tenemos, lo que somos. Y si queremos ver años prósperos en nuestra vida, años prósperos en nuestra economía, honremos al rey con lo que le corresponde. Jesús lo dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hablaba de dinero, no hablaba de estampillas. Cada uno en su corazón, como bien dijo el hermano, separe en su relación con Dios, separe algo para Dios, sin obligación de compra, como se dice por ahí. Si Él es mi rey, yo no necesito que me obliguen, yo ya estoy obligado porque Él es mi rey. No necesito que me empujen. ¿Alguien quiere comentar algo? Pastor Denis, Karina. Bueno, Pastor Denis. Pregunta al pastor. Bendiciones, querida audiencia. Bueno, un tema controversial, como hablaba el pastor Raúl, muy bien expuesto por el pastor, por ambos dos. ¿No? No hay mucho más que agregar. Sí, hacer énfasis en lo que decía el pastor Raúl, que es una costumbre, ¿no? El diezmo era una costumbre arcaica, o sea, de aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Por algo, en Génesis 14, Abraham le está dando los diezmos al Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, figura de Jesucristo, ¿verdad? Cuando vamos a Hebreos 7, nos encontramos otra vez con la escena de Génesis 14, y ahí es explicada con lujo de detalle en la figura de Melquisedec. Es verdad que no hay prácticamente muchas referencias de diezmo en el Nuevo Testamento. Mateo 23, como ya citó el pastor, Hebreos 7, y no vamos a encontrar muchas más referencias sobre el tema diezmo. Pero qué bueno es entender que el diezmo es más que el 10%. Y creo que ahí está el problema, en seguir utilizando esa terminología de diezmo. Si no hubiera esa terminología de diezmo y diríamos, como se ha expuesto, todo es del Señor, habría menos problema, la gente lo entendería de otra manera. ¿Ah? Entonces creo que estamos en la gracia, no en el libertinaje, pero sí en la gracia, y tenemos que aprender a dar, como dice en 2 Corintios 9, 6 y 7, dar de corazón, como cada uno propuso, con gozo, con alegría, y ahí está la ley de la siembra. De la misma manera que yo siembro, voy a cosechar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. El diezmo fue antes que la ley, antes que la era mosaica, ya aparece en la era patriarcal, que estamos hablando de Abraham y Melquisedec, después es instituido para el pueblo de Israel en la era mosaica. Y algo que tenemos que entender claro, que cuando Jesucristo le está hablando a los fariseos, ahí en Mateo 23, todavía la era de la ley, la era mosaica estaba vigente. La era de la gracia comienza luego del sacrificio de Jesucristo. ¿No? Así que tenemos los evangelios que están en el nuevo pacto, pero que la mayor parte de su historia, de su contenido, aún pertenecía al tiempo de la ley. Y como exponía el pastor, la gracia vino a expandir. Jesucristo en el Sermón del Monte en varias oportunidades dice, oíste que fue escrito, mas yo digo. ¿Por qué? Porque él estaba expandiendo el concepto de ley, lo estaba expandiendo hacia la gracia. El adulterio era meramente carnal en el Antiguo Testamento, bueno, ahora pasa a otro nivel, pasa a ser espiritual, pasa ya en los sentidos, en el pensamiento, en el deseo. Entonces, vemos cómo Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a que la ley se cumpliera en él, y vino a expander el concepto de gracia, de amor, de misericordia, de dar,
en esta dispensación de la gracia en la cual nos encontramos. Así que tenemos que tener claro que impuestos pagamos todos. Por ejemplo, en España, aquel que trabaja recién empieza a hacer ganancia neta su salario después del mes de octubre. Quiere decir que todos los meses restantes el dinero se le va en impuestos, que tienen que pagar sí o sí. Nosotros como uruguayos, aquí en Uruguay, pagamos cada vez que compramos algo, en la mayoría de los artículos, un 22% en el IVA. Y lo estamos pagando porque es un impuesto que se colocó democráticamente en un país democrático, republicano. Entonces, y lo pagamos. Algunos evaden también los impuestos terrenales. Así que aprendemos a dar con gozo y alegría a nuestro corazón. El diezmo no es obligatorio, pero ahí está la obligación que es superior. El diezmo tiene que ser más que eso, más que el 10%, y tiene que ser de corazón. Dios no necesita nuestro dinero, pero Él instituyó la manera de que nosotros podamos expresar nuestro amor hacia Él, nuestro amor hacia Él. Si no vamos a la primera ofrenda que el hombre ofrece de Caín y Abel, ¿cuál fue la gran diferencia? No fue solo porque Abel haya escogido lo mejor de su rebaño, sino fue la intención del corazón. Y por esa ofrenda, el justo Abel está dentro de los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Y por qué dio una mejor ofrenda? Porque él tenía la certeza, él tenía la certeza de lo que él estaba esperando. Y él estaba esperando la promesa de Génesis 3:15. Él estaba esperando al Mesías. Y también tenía la convicción de lo que venía por delante. Así que esa es la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Abel ofreció un mejor sacrificio no por lo que dio materialmente, sustancialmente, sino por la intención del corazón. Aprendamos a dar y vamos a ser bendecidos aún más por Dios. Yo, o sea, particularmente trabajo con mis sentimientos negativos, ¿no? Y en esto si bien estamos en el tiempo de la gracia, muchas veces yo me obligo como una autodisciplina para hacer algunas cosas. Y en ese sentido, lo primero que hago es separar el diezmo y tratar de obligarme a mantener esa base mínima como para no dar lugar a la avaricia, especialmente cuando cosa parece estancarse. Es cuando trato de llevar más al Señor, entregarle más al Señor en el esfuerzo, en el tiempo, etcétera, ¿no? Cuando me quedo, me doy cuenta que cuesta después arrancar. Así que si me quedo pensando, me parece que voy para atrás. Así que siempre esta idea de dar, más allá de lo que me parece justo, más allá de lo que me parece correcto, porque creo que Jesús dio todo, y no escatimó nada por nosotros. Y ahora nos toca a nosotros dar todo, a Dios en primer lugar y al prójimo en segundo lugar. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Amén, que podamos trabajar en esa dirección. No sé. Yo pienso que ninguno que haya practicado esto no tiene una experiencia linda para contar, no ha visto la mano de Dios moverse en su vida y en su economía. Yo creo que sacando ese texto que está allí en Malaquías que dice, probadme en esto, creo yo que ninguno que haya probado dar con el corazón, dar con gozo, dar con alegría, que no sea una obligación, que no sea exigido, que no sea por amenaza, por miedo, sino que sea de corazón,
No creo que haya alguien que lo haya hecho y que no tenga un testimonio para contar de la fidelidad de Dios en todas las áreas de su vida, ¿no? Y creo yo que cuando lo hacemos de corazón hay gozo, hay deseos de hacerlo, hay placer, hay algo lindo de Dios que Dios pone en nuestro corazón cuando lo hacemos. O sea, yo siempre digo, no hay mayor satisfacción que cuando hacemos algo que es la voluntad de Dios. Y eso no se compara con ninguna otra sentimiento o emoción. Amén. También es cierto, pastor, que a veces cuando empezamos somos niños y, y nos tiene alguien que decir, hace esto. Y luego vamos creciendo y vamos entendiendo que no se trata de un 10%, sino se trata de la gracia de dar y la bendición que significa dar. Y ahí es que nos entusiasmamos, ahí es que nos pone, hace feliz poder dar algo y creo que, pero sí hay tiempos en el cual fuimos o somos niños y necesitamos que alguien nos empuje, necesitamos que alguien nos establezca los principios como para decir, bueno, hay que hacerlo y entonces empezamos en ese camino de crecimiento mucho más, ¿no? Así que si hay algunas personas que nunca diezmó, yo le diría, hágalo. Pero tenga la libertad y la paz del Señor, que no es obligación. Muy bien, muy bien. Excelente los comentarios. Sin duda que el diezmo es una institución dada por el Señor, pero que ya está implícita en la costumbre del ser humano desde antes que la Biblia sea escrita. Convengamos que no lo inventó la iglesia ni lo inventó el pastor y es algo de lo cual debemos considerarlo. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Toda la audiencia de Pregunta al Pastor, como siempre, con la gracia, la misericordia y la sabiduría que Dios nos da, tratamos de responder a aquellas preguntas incógnitas que los distintos hermanos y amigos y amigas que nos siguen desde las redes sociales hacen con el tema de lo que es la Biblia, la palabra de Dios y el ambiente de la iglesia en sí, su forma de gobierno, su forma de actuar, de manejarse. Y es así que en esta mañana queremos responder la siguiente pregunta, es anónima, no tiene nombre, pero dice así: si pueden, definan algunas cosas que no encuentro en la Biblia, cobertura y sellar la palabra con una ofrenda. Hemos estado ya hablando anteriormente con los panelistas sobre el tema de diezmos y ofrendas, ya que esto ya queda prácticamente incluido, podemos, en la respuesta a darle a este querido hermano o hermana que formula esta pregunta. Lo primero que tenemos que vamos a ver es cobertura, ¿verdad? Una palabra que se escucha mucho dentro de la jerga del ambiente evangélico, ¿tá? Pero vamos a ver la etimología de la palabra. ¿Qué es lo que si realmente aparece en la Biblia? ¿Ah? Y si aparece, ¿cuál es su etimología? Y si no aparece, ¿cuál es la etimología de la cobertura? Bueno, la etimología de la palabra cobertura es acción de cubrir o proteger algo. Esa es la idea de cobertura, acción de cubrir o proteger algo. Así que, basado en este contexto, tenemos que decir que cuando un pastor ofrece cobertura a un miembro, está haciendo esa acción de cubrir, de proteger, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Ahora, la palabra cobertura no aparece en toda la Biblia. Textualmente la palabra cobertura no aparece en toda la Biblia, pero sí en el Nuevo Testamento se toma el tema de la palabra de someterse a las autoridades, y eso vamos a desarrollar este punto. Por ejemplo, Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Aquí en Romanos 13 está hablando de autoridad de gobierno, en general, ¿verdad? Pero nos está hablando de la palabra someternos. Y la palabra griega someterse es jupetazo, el sometimiento. ¿Qué significa? Eso es una palabra compuesta, jupo debajo, tazo ordenar. O sea, cuando la Biblia nos habla de sometimiento, nos está hablando de estar bajo de. En ese sentido, podemos decir que la cobertura no queda fuera de contexto en cuanto a la palabra someterse. O sea, sometimiento me está hablando de estar bajo de. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es a quién o a quiénes nos tenemos que... ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre este tema? ¿Ah? Así que recordemos, la palabra jupetazo, jupo debajo, tazo ordenar. Es un término militar, o sea, este término se usaba, los griegos lo usaban militarmente para... Ahora, la palabra nos va a enseñar a someternos, y yo voy a dar rápidamente lo que el contexto bíblico, especialmente el Nuevo Testamento, nos enseña. Primeramente, nos enseña a someternos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, o sea, nos está, en pocas palabras, a la Trinidad completa. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:27, Hebreos 2:8, Santiago 4:7. Esas son las referencias bíblicas. Lo segundo que nos enseña la Biblia es que la iglesia se tiene que estar sometida a Cristo. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, por ser la cabeza, Él es la cobertura. Él es el que está encima de todos y de todas. ¿Ah? Entonces la iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Es Efesios 5:24. Si una iglesia no se somete a Cristo, entonces no es una iglesia cristiana. ¿Ah? Porque Cristo tiene que ser la cabeza de la iglesia. Nos enseña a someternos a la autoridad, ya lo vimos Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. También Tito capítulo 3 va a desarrollar el tema de someterse a la autoridad, a los reyes, a los gobiernos. La Biblia nos enseña que los hijos tienen que estar sometidos o sujetos a los padres, Efesios 6, 1 y 2, Hebreos 12, 9. Las esposas a los esposos, Efesios 5, 22 y 24, Primera de Pedro 3, 1 y 5, unos a otros, Efesios 5, 22, o sea, someternos como membresía, como iglesia, someternos unos a otros, tener como superior a mi hermano, por lo tanto yo me someto en ese orden, en esa sencillez, en esa humildad, en ese amor, yo me someto al otro. Los jóvenes a los ancianos, Primera de Pedro 5, 5, a su palabra, por supuesto, Juan 8:31 y Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Entonces, estamos hablando de la palabra someterse. ¿No? Volvemos a recordar que la palabra someterse significa estar debajo de. ¿No? Estar dispuesto a recibir orden de arriba, podría ser la otra idea a desarrollar. Entonces, queda claro que la palabra cobertura no está en la Biblia. Sí encontramos esta palabra de someter, sometimiento, someteos, ¿no? Sujetos, siempre generalmente la misma palabra en griego y significa estar debajo de. O sea que en ese sentido la palabra cobertura no está mal usada, etimológicamente no está mal usada. Ahora el problema es el entendimiento que las autoridades le dan a esa postura, ¿no? Porque muchas veces hay un sentido piramidal, o sea, la cabeza y después de la cabeza todo hacia abajo. Entonces tenemos que entender que un gobierno, una forma de gobernar una iglesia piramidalmente no es conveniente. Siempre tiene que ser lineal, porque somos un cuerpo y el cuerpo aboga a favor de todos los miembros, no solo de la cabeza, no solo del corazón, sino aboga para mantener viva o vivo el cuerpo.
Entonces, tenemos que hablar en este día de abuso de autoridad, porque lo hay dentro de las iglesias en términos generales, hay abuso de autoridad y este término de cobertura muchas veces tiene también una connotación económica, como yo te doy la cobertura, como yo te levanto entonces tus diezmos tienen que venir a mí. Y ya empieza todo un tema económico, y es ahí donde la Biblia no me enseña eso. Entonces, ¿hay abuso de autoridad? Lo hay. Gracias a Dios, no en todas las iglesias, no en todas las membresías, pero lo hay. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 20, dice así: nadie os prive de vuestro premio. Sigue diciendo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Una pregunta, ¿verdad? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Qué es lo que me está hablando Colosenses en este capítulo? Me está hablando justamente del abuso de autoridad. Sigue el versículo 23, tales como, ¿cuáles son esos abusos? No manejes, ni justes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrina de los hombres. Así literalmente está traducido en Reina Valera 1960. Cosa que todos se destruyen con el uso. ¿Por qué? Porque se estaba imponiendo como parte y abuso de la autoridad, se estaba imponiendo como parte de la vida religiosa el alimento, forma de actuar, forma de vestir. Eso es lo que se estaba imponiendo en la iglesia de Colosenses. Entonces vemos un abuso de autoridad. También lo vemos en la vida de los fariseos. Como ya se expuso en Mateo 23, los 8 hay hipócritas, porque había un abuso de autoridad en cuanto a los fariseos en un formato de legalismo. Entonces, cuando hay un abuso de autoridad, generalmente hay un formato de legalismo. No se hace esto, no se hace esto, no se hace esto, se prohíbe esto, se prohíbe esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sometiendo a las personas, estoy hablando de los líderes, estamos sometiendo a las personas para que hagan cosas que mayoritariamente ellos no quieren ser, y aparte de no querer hacerlo, no están en la Biblia. También vemos el abuso de autoridad. ¿Y hasta dónde tiene que ir nuestro sometimiento a las autoridades? Ya sean pastores, ya sean gobiernos, ya sean líderes. ¿Hasta dónde tiene que ir ese sometimiento? Bueno, la palabra nos habla en Hechos 5, 28 y 29 diciendo: no os mandó estrictamente que no enseñases en este nombre. Acá está hablando el apóstol Pedro, fue llevado al concilio, le están prohibiendo hablar de Jesucristo, ¿verdad? En Jerusalén. Y mire qué le contesta el apóstol Pedro. Recuerden, concilio, Sanedrín, autoridades religiosas, autoridades que estaban prohibiendo a Pedro y a Juan hablar de Jesucristo. Si nosotros tomamos literalmente el someternos a todas las autoridades, sin entender que nuestro sometimiento es primeramente a Dios, a su palabra, y cuando estamos sometidos a Dios, a su palabra, no es difícil someterse a las autoridades que caminan y que también se someten a Dios y a su palabra. Mire lo que respondió Pedro. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que nuestro sometimiento y nuestra cobertura espiritual es Dios. En primer lugar siempre la cobertura, la protección, el cuidado. A quien yo me tengo que someter es a Dios. En primer lugar, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La segunda pregunta que este hermano o hermano hacía era sellar la palabra con una ofrenda. En estos últimos tiempos hay mucha manipulación y mucho abuso de poder de las autoridades que están ejerciendo o tomando textos fuera de contexto de la palabra, o tomando ideas, o tomando figuras del Antiguo Testamento para llevar a que las personas, los hermanos, ofrenden. En la palabra, en toda la palabra, no hay una idea de sellar la palabra con una ofrenda. No hay. Es más, cuando buscamos la palabra sellar, generalmente está relacionado
con el Espíritu Santo dentro del Nuevo Testamento. Entonces, rápidamente veamos primero la palabra sellar y muy rápidamente lo que es la ofrenda, porque ya se ha expuesto en este día a través de la primera pregunta que fue respuesta por el pastor Raúl, y por el pastor Rubén. Dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo, después lo vamos a ver eso también en Efesios 1:13, esta idea del Espíritu Santo como un sello, como una garantía, ¿no?, para nuestra vida espiritual y salvación. Entonces, la palabra sellado en griego es esfragizo y es estampar. Es como la marca del sello del anillo del rey. Todos los reyes en la antigüedad tenían un anillo, el cual se sellaba, y eso era la garantía de que aquel mandato, aquel rollo, aquello que se había escrito y que iba con el sello del rey, era garantía de que era palabra del rey. Entonces, el sello tiene que ver con seguridad, ¿tá? Implica también guardar secretos, eso lo vemos en Apocalipsis, los sellos de Apocalipsis, atestiguar, impedir, marcar, separar. Esa es la idea de sellar. Pero esta palabra en griego nunca tiene una connotación de ofrenda. Así que yo no puedo utilizar en una misma oración, o no debería utilizar en una misma oración, sellar la palabra con una ofrenda. ¿Ah? ¿Qué es la Biblia que habla cuando habla de sello? Bueno, habla del creyente con el Espíritu Santo, como ya lo pusimos, del sepulcro de Jesús en Mateo 27:66, el sello de los redimidos, Efesios 4:30, Apocalipsis capítulo 7, desarrolla el tema del sello como una marca, el sello que se coloca en el abismo, en Apocalipsis 23, el sello de parte de Dios, como dándole punto final al gobierno del príncipe del aire. Entonces, no vemos sello con respecto a ofrenda. ¿Qué vemos de ofrenda? Bueno, rápidamente vemos ofrenda a los pobres, Romanos 15:26, de prosperidad, o sea, como ya puso el pastor Rubén, según cómo prospera nuestra vida, separar una ofrenda para bendecir a los demás. Eso está en 1 Corintios 16:1. De colectas, con la misma idea, 2 Corintios 8:20-21. Y ofrenda voluntaria, la regla de la cosecha y la siembra, 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 y 8. Eso es lo que vemos de ofrenda. O sea, sellar la palabra con una ofrenda no tiene respaldo bíblico. No tiene respaldo bíblico. Claro que nosotros no estamos ahí, no sabemos el contexto de cómo se dio esto, pero bíblicamente no tiene un respaldo el querer yo llevar o instar a la gente que a través de sellar una palabra, de promesa, de bendición, de lo que sea sellada a través de una ofrenda. No tiene base bíblica. Así que vemos las dos preguntas, que hizo este hermano o hermana. Primero, la cobertura, que ya lo hemos explicado, y ahora el sellar la palabra con una ofrenda. Dando una conclusión al tema, cuando nos encontramos en una iglesia donde hay abuso de poder y donde la cobertura tiene precio, huyamos de esa congregación. Donde, si estamos en una congregación donde ofrenda está relacionado con sellar palabra o hacer un pacto a través de una ofrenda de dinero, salgamos de esa congregación. Porque nosotros no podemos pactar con Dios. Dios pacta con los hombres pactan entre sí, pero nosotros pactar con Dios, no. Porque la palabra verí en hebreo me está hablando de un contrato, y cuando hay un contrato hay cláusulas que yo tengo, obligaciones que yo tengo que cumplir. Y nosotros como hombres somos fallos, nosotros no podemos pactar con Dios porque nunca cumpliríamos al pie de la letra el pacto o el contrato. Nosotros no tenemos esa autoridad, Él está sobre nosotros, Él decide con quién pactar. Él decidió pactar con Abraham, Él decidió pactar con Noé, Él decidió pactar con David, Él decidió pactar con Moisés.
Fue Dios el que decidió pactar con los hombres. Digo esto también porque lo he visto en más de una oportunidad usar pacto y ofrenda en la misma oración. Y eso no tiene fundamento bíblico tampoco. Disculpe si estoy ofendiendo a alguien, pero digo lo mismo que Pedro. Me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y si su palabra no dice eso, no lo dice. Y si no enseña eso, no lo enseña. Así que dentro de la palabra todo, fuera de la palabra nada. Que el Señor te bendiga. Bueno, como habrán notado, estamos con algunos problemas técnicos el día de hoy. Ha habido una tormenta importante en la región esta última madrugada y tenemos algunos ministros que no pueden conectar por causa de eso también, y nos está afectando a nosotros en la emisión del programa. Sepan disculpar ese pequeño detalle. Y qué tremendo esto que estaba diciendo recién el pastor Denis al respecto de las ofrendas y sellar y todo ese tipo de cosas con las coberturas. Y bueno, muy bien expuesto desde los términos, porque se ha manipulado mucho a conveniencia, se ha manipulado mucho el texto bíblico. Y esto es algo que el apóstol Pedro, valga la redundancia que recién lo acaba de mencionar el pastor Denis, el apóstol Pedro lo advirtió en la iglesia, al final del periodo de la iglesia del primer siglo. Allí en 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, la iglesia, el evangelio, el cristianismo es altamente blasfemado, más por este tipo de actitudes y por este tipo de cosas que por Cristo mismo. Fíjese lo que dice el versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y hoy estamos rodeados de una nube de teologías proféticas que no tienen fundamento bíblico por ningún lado, y han aprovechado algunos textos bíblicos para acomodarlos a su antojo y hacer mercadería de la gente y de las iglesias. Y pastores incautos, pastores con poco conocimiento de la palabra, y hermanos con poco conocimiento de la palabra, han sido muy fáciles para ellos manipularlos. Amén de que sí Dios los usa, amén de que sí hay señales y maravillas en sus cultos, claro que sí, porque los dones que Dios da son irrevocables. Dios no va contra su palabra. Lo que el hombre haga después del hombre lo cosechará también. Seamos temerosos del Señor, enseñemos la verdad bíblica, enseñemos la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, porque daremos cuenta al Señor de cada palabra mal dada y mal enseñada. Mal dada y mal enseñada. Como bien dijo el pastor Denis, esas cosas no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia, ni en la práctica de la iglesia, no deberían ser enseñadas para la iglesia. Continuamos con pregunta al pastor. Bien, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia, a los panelistas aquí presentes. Y hoy me toca contestarle a David, que nos hace una pregunta un poco combinada. David nos pregunta: ¿puede un niño cristiano en edad escolar participar de un trato con baile cuya temática son los zombies? Y en su segunda pregunta dice: ¿sus padres hacen mal en permitirle que participe en esto? Y para poder contestarle a David en esta noche, investigué un poquito sobre el tema, porque si bien esta es la época donde se están haciendo los cierres en las escuelas, los colegios, y nuestros niños están expuestos a participar en algunos tratos, como dice el hermano David, nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, deberíamos sí analizar y examinar de qué se trata lo que nuestros hijos están participando. Pero en esta pregunta precisamente nos habla de los zombies, que esa sea la temática.
Y investigando un poco sobre esto, quiénes son, qué representan, cómo son, cuáles son sus características, cuando hablamos de zombies, hablamos de los muertos vivos, personas que murieron y que fueron resucitadas o traídas nuevamente a la vida, pero que su cuerpo continúa en estado de descomposición. Y mirando un poco, investigando un poco sobre este asunto, me encontré que en Estados Unidos, precisamente en el Pentágono, ya se ideó un plan, un escenario para contraatacar en caso de ser atacados por los zombies. Ellos mismos desestiman esa posibilidad, pero tienen ahí todo armado, y ese plan, ese escenario se llama con Plan 8888, 4 veces 8. Y esa información es un documento emanado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Lo que nosotros pensamos cuando hablamos de zombies en un personaje de ciencia ficción, pero es algo que ha invadido en este tiempo las redes, los videojuegos, en algunas películas aparece un escenario con la presencia de zombies, y es algo que se ha venido hablando mucho y que aparece mucho en diferentes lugares. También encontré entre todas las informaciones eh, algunos pastores en Haití que antes de convertirse al cristianismo presenciaron algunos hechos de algunas personas que volvieron a la vida bajo la influencia demoníaca, con actos y rituales satánicos. Y dice que en aquel momento ellos aún no eran cristianos, no entendían con qué intención se hacía esto, y en realidad se hacía esto para traer un poco de consuelo a la familia, a minimizar ese sufrimiento. Pero luego de ellos ser cristianos se dieron cuenta de que ese cuerpo estaba manipulado por influencias demoníacas y satánicas. En realidad ese cuerpo estaba ahí, pero no tenía control sobre él. Esa persona no estaba en ese cuerpo, era solamente un cuerpo manipulado por entes demoníacas y satánicas. Y pensando un poco en esto, en estas características, cuando hablamos de estos personajes que aparecen en algunas películas, que las hemos visto, ¿no? El muerto vivo y algunas otras. También aparece, hemos visto, creo que se han visto en muchos lugares porque se ha viralizado un video de una mujer que bajo la influencia de alguna sustancia, de alguna droga, tenía algunos comportamientos semejantes al que hablamos nosotros sobre los zombies. Y también presentaba una cierta influencia de manipulación demoníaca. La Biblia nos habla claramente sobre la existencia de los demonios y cómo pueden manipular a las personas que están bajo esa influencia. Y allí en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice claramente que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí nos está hablando de todas estas influencias satánicas, demoníacas, que están ahí, que nosotros no las vemos con nuestros ojos naturales, pero en el mundo espiritual hay cierto gobierno, y están ahí esas influencias. Y hay otros pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos cuenta y nos habla de algunas personas que estaban bajo influencia demoníaca y que causaban daño a su cuerpo. Nos habla del hijo de un hombre que vino a pedir a Jesús ayuda a sus discípulos, primeramente, porque su hijo se tiraba en el fuego, en el agua o donde fuera, tratando de dañar su propio cuerpo. Esto nos muestra que lo que estamos hablando no es algo de ciencia ficción. Existe en el mundo espiritual esa influencia. Y allí cuando los 70 discípulos regresan a Jesús, Jesús los había enviado, ellos vinieron maravillados justamente diciendo cómo los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Y eso lo encontramos allí en Lucas capítulo 10, versículo 17. Y para poder armar esta idea, para poder contestarle a este oyente, es que esto nos habla la palabra, nos habla la Biblia,
sobre estos espíritus que toman el control de esos cuerpos. Pero cuando hablamos de los zombies, hablamos de cuerpos muertos. Y tenemos en la Biblia un pasaje que yo quiero leerlo, está allí en Zacarías, que no habla directamente de los zombies, pero muestra algunas características o algunos comportamientos que se dan en algunas personas determinadas, y lo quiero leer textualmente, que se encuentra en Zacarías capítulo 14, versículo 12, que dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en la boca. Y habla sobre una maldición, un juicio sobre aquellos que pelearon contra Jerusalén. No está hablando precisamente de los zombies, pero está presentando características, o sea que es posible que en algún momento, cuando esta profecía se cumpla, poder ver personas con estos comportamientos. Y allí, cuando habla en el Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, nos habla que en aquellos días las personas buscarán la muerte y no la hallarán. Dice que por un tiempo la muerte será quitada para que no vean la muerte. Y en ese tiempo es posible que las personas que estén allí, porque pensamos no estar, somos la iglesia de Jesucristo, puedan visualizar personas que se hagan daño, que se quieran morir, que busquen la muerte, que se estén golpeando, que se estén dañando, o que estén dañadas por las diferentes plagas que van a ser enviadas en aquel tiempo. Y va a ser posible visualizar este tipo de comportamiento en algunas personas en este mundo, no en el mundo de ficción. Pero para poder cerrar la idea, esto no está preparado para los hijos de Dios, no está preparado para los cristianos, no está preparado para que nosotros lo vivamos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y Jesús va a venir por su iglesia y nos va a tomar y nos va a llevar con él, y estas cosas vivirán los que queden en esta tierra. Por esta razón es que quiero responderle a David en esta noche que no es correcto, que no es conveniente que nuestros hijos participen en estas cosas, sino que nosotros como padres estamos para proteger a nuestros hijos, para enseñar, para instruirlos en la palabra, y cuando permitimos que nuestros hijos estén participando de ciertas cosas donde sabemos que todo lo que hay detrás son influencias demoníacas e influencias satánicas, nuestros hijos están de alguna manera siendo atados por estos espíritus, por estas cosas. Nosotros como hijos de Dios entendemos por esta exposición, por esta investigación, por la palabra, que estas cosas no están para nosotros los hijos de Dios. Y que sí, como preguntaba David, ¿está mal que un padre permita que su hijo participe de estas cosas? Si lo hace consciente, sí está mal. Quizás hay muchas personas que inconscientemente o viéndolo como algo que no trae ninguna consecuencia mala sobre ese niño, lo permite. Pero hoy les traemos claridad de este tema para que no permitamos a nuestros hijos involucrarse en determinados bailes. Este es un tema, pero hay muchos otros. Pero hoy hablamos particularmente de los zombies. Pregunta al pastor. Muy interesante allí la exposición acerca de lo que le permitimos a los niños danzar o en qué le permitimos participar en una fiesta, en este caso, como la pregunta lo planteaba, en una fiesta escolar o similar, con una participación en una representación de un escenario zombie, ¿verdad? Convengamos que esto superó la ciencia ficción, ya hubo un tiempo que se consideraba esto como algo muy superficial, pero ya no es un tema superficial, lo tenemos como bien lo dijo la hermana Karina, allí en Estados Unidos hay páginas web del gobierno de los Estados Unidos que prevén un escenario zombie. Hace unos años atrás, una científica muy reconocida, y esto lo pueden investigar, no recuerdo el nombre ahora, pero se hizo una convención mundial de expertos en varias áreas y de militares
al respecto de un posible apocalipsis zombie. Usted se va a reír, pero esto ocurrió. Esto realmente ocurrió, tal cual se lo estoy diciendo, y fue hace un par de años atrás, no me acuerdo si fue un año o dos antes de la pandemia, y nosotros hicimos un programa de Pregunta al Pastor, que lo puede buscar el año pasado, en algún momento del año, lo hicimos, y está titulado así, sobre el tema zombies, y allí planteamos mucha información al respecto. Pero está planteado en el mundo, está planteado en los gobiernos, está planteado en los ejércitos, está planteado en la ciencia, ese asunto. O sea que no es algo muy superficial ni para desestimarlo o para tomarlo muy a la ligera, como lo dijimos muchas veces, no todo es demonio. Sabemos que están las huestes espirituales de maldad, pero también sabemos que, nos guste o no nos guste, si se levanta el asunto, si se levanta el muerto, se convierte en lo que conocemos un zombie, ¿verdad? El título que le hemos dado, ¿ok? Es algo muy común en países, en algunos lugares de África y en América, en algunos lugares de América donde se practican determinados rituales. Es una cuestión muy común y es conocida, y es conocida. No de ahora, desde mucho antes de que exista el término zombie. Se los conoce con otro nombre, en diferentes países se los llaman de diferentes formas. Tenemos el año pasado, en plena pandemia, no recuerdo si fue exactamente el año pasado o el anterior, si fue en el 20 o en el 21, cuando hubo una proliferación de virus zombie en determinados animales, ¿se acuerdan? Que en los renos creo que fue, o en los búfalos, y que el gobierno decidió matar, a sacrificar a miles de animales, o los bisontes, miles de animales, para que ese virus no se propague en los demás animales. Es un tema, es un tema. Hay una droga que también genera esa conducta en las personas, lo hemos visto en varios videos, está presente en Brasil, seguramente esté presente aquí, en varios países está presente esa droga que deja a la persona actuando como si fuera un muerto viviente, literalmente, por, valga la aclaración, ¿no? Por la ficción que conocemos, ¿verdad? En la práctica no conocemos un hecho real. Si lo hay, no lo sabemos. Si lo hay en la realidad, en la vida real, se nos ha ocultado esa información. Los videos de conspiración hablan mucho sobre el tema, la historia también. Al final de cuentas sabremos quién tenía la razón. Sobre el particular que nos convoca el día de hoy, la pregunta, no es conveniente que los hijos de Dios estén participando en actividades que están relacionadas con rituales o cuestiones de los muertos. Está prohibido para los hijos de Dios. No tenemos vínculo con la muerte. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Así que tratamos de enseñar eso a nuestros hijos y que no todo nos conviene. Podemos hacerlo, sí, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Caberá saber a cada padre cristiano si permiten a sus hijos determinadas prácticas o no, y ya no nos corresponde a nosotros meternos. Sí dar el consejo en función de los conocimientos que hay a disposición. No vamos a extendernos mucho en el tema, vamos a pasar al siguiente comentario. Muchos de estos temas como Halloween se está metiendo mucho en todo lo que es nuestra sociedad y especialmente en los colegios, donde nosotros le cedemos la autoridad a los profesores, maestros, para que eduquen, para que enseñen a nuestros hijos. Y por otro lado, los padres de este tiempo estamos muy ocupados en trabajos y otras actividades. Y quedan los niños desprotegidos. Y me parece que este programa y este tema puede ayudar a que nosotros los padres, y un llamado a los padres para que presten más atención, como bien arrancó Karina diciendo, qué están haciendo nuestros hijos. Porque también creo que no es cuestión de decir no a todas las actividades
del mundo, sino que tenemos que tener sabiduría para poder nosotros enseñar a nuestros hijos y aún en la medida conveniente que puedan tomar eso de tal modo que podamos dar testimonio de la luz, de la vida, de un montón de aspectos que tiene que ver con el evangelio de nuestro Jesucristo y lo que nosotros creemos. Y otra advertencia que creo que es necesario dar es que estos temas se van metiendo en el diario vivir y ya es como empieza, el riesgo es que empiece a ser normal. Y cuando suceda algo, no le demos toda la importancia y no estemos alerta por todas estas cuestiones que se está comentando de que ya se está dando en algunos casos, en algunos países. Por lo tanto, el bajar la guardia, el no estar consciente, es una de las estrategias, me parece, del diablo para que no oremos, para que no estemos preparados en la batalla espiritual que tenemos que enfrentar como padres y como cristianos en todos los niveles de la sociedad. Creo que es muy importante que este programa pueda presentar este tema y llamar a una alerta a los padres para que estemos más con nuestros hijos, atendiendo, ayudando a tomar decisiones sabias en medio de una sociedad que estará trayendo confusión, estará mezclando lo bueno y lo malo, estará tratando de tergiversar toda la verdad, etc. Necesitamos estar presentes y cuidar a estos niños que Dios nos ha dado para que realmente sean instrumentos escogidos de luz, de salvación, para gloria y honra del Señor. Muy bien, así es. Es un tema muy delicado y es un tema en el cual debemos tener mucha precaución y es sobre qué le permitimos o qué consideramos bueno para la crianza de nuestros hijos, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos y al mundo hacia el que vamos, siendo nosotros cristianos. Continuamos con Pregunta al Pastor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén viendo. Saludos a todos de parte de este programa Pregunta al Pastor. Es para nosotros un placer en realidad poder servirles y poder responder a cada una de las inquietudes que nos dejan en el programa. Es esa nuestra labor, la labor de poder servirles a cada uno de ustedes. Hoy quiero responder a una pregunta que hizo Patricia. Y Patricia nos pregunta, ¿las trompetas del Apocalipsis ya están sonando? Y pues en realidad esta pregunta es una pregunta muy importante, porque en la actualidad hay muchas personas que se creen o se sienten muy grandes intérpretes de la escritura, haciendo videos en base a los acontecimientos que pasan en la tierra. Algo ocurre a nuestro alrededor e inmediatamente alguien aparece haciendo un video, identificándolo con los sellos, identificándolo con las trompetas, identificándolo con las copas de la ira. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de copas, cuando hablamos de sellos, cuando hablamos de trompetas, como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 8, en el versículo 6, es cuando empiezan a sonar estas trompetas, ¿no? Y pues hay que tener muy claro, y es que los sellos, las trompetas y las copas de la ira tienen un objetivo y son los juicios de Dios para el final. Entonces, hay un gran problema en esta situación y es que se está interpretando el libro de Apocalipsis y los juicios de una manera mística. Y es esa la razón por la cual
muchas personas están viendo al cristianismo como personas que viven hablando de lo mismo y no se da. Ahora justamente estamos pasando por una situación, justo ahora, hace pocos días se estuvo viendo en las redes sociales sobre unas ovejitas que daban vueltas y no paraban de dar vueltas. ¿Y qué es la interpretación que empezaron a dar las personas? Las personas empezaron a interpretar que pues como las ovejas están dando vueltas en círculo y no hay una explicación científica veraz, entonces lo que esto significa es que Cristo viene. Y cuando vemos un terremoto, cuando vemos alguna situación en el mundo, esto significa que Cristo ya viene, que Cristo está a las puertas, que ya se abrió un sello, que ya está tocando una trompeta. ¿Cuántas personas no dijeron en medio de la pandemia que la tercera parte de la tierra iba a morir? Porque esto lo que era es uno de los juicios del Apocalipsis. Pero la realidad desde el punto de vista que manejamos la gran mayoría acá, que somos futuristas, y vemos el Apocalipsis desde una manera futurista, no de una manera mística, sino desde una manera doctrinal, o sea, en base a lo que la escritura nos enseña, y no interpretamos el Apocalipsis en base a los acontecimientos que ocurren en la tierra, nosotros podemos darnos cuenta y podemos decir con total seguridad es que hay una gran equivocación en estas cosas. No podemos interpretar el libro de Apocalipsis porque hubo un estruendo en el cielo y ya sonó una trompeta, o porque simplemente algo ocurrió a nuestro alrededor y ya esa es la señal que estábamos esperando y ya el Mesías ya está acá. Si bien es cierto que son necesarias, y Jesús mismo lo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el capítulo 25, Jesús estuvo hablando y estuvo especificando sobre las señales de su venida. No tenemos nosotros que decir que porque ya algo está ocurriendo, ya esto indica directamente que ya el Señor está viniendo. Por eso sabe, ha perdido muchísima efectividad, inclusive, eh, eh, el Evangelio en el corazón de muchas personas. Y es por eso que muchas personas en la actualidad están prefiriendo escuchar a los Simpsons, están prefiriendo ver las profecías de Nostradamus. Muchas personas en la actualidad están enfocándose en los acontecimientos que alguien predijo. ¿Sabe por qué? Porque para esas personas más fácil es ver lo que dicen los Simpsons, lo que dicen otras personas, pues los evangélicos toda la vida hemos venido diciendo que ya esta señal es la última que faltaba y sin embargo aún no ha acontecido. Como creyentes tenemos que ser muy claros en este asunto. Yo creo en la segunda venida de Jesucristo. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Y una de las señales que yo espero, que yo sé que va a acontecer, para que puedan abrirse los sellos, para que puedan sonar las trompetas y para que puedan derramarse las copas, ¿sabe? Esa señal es precisamente que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, porque el Señor vendrá, pero en primer lugar vendrá a llevarse a su pueblo, a librarlo del mal que viene para esta tierra. Y pues la gente por eso está enfocada en querer descubrir quién es el anticristo. La gente está muy enfocada en querer saber quién es el hombre de perdición, quién es el falso profeta. La gente ve por ahí que se levanta un hombre sabio en Israel y ya dicen, este es el falso profeta.
este es el anticristo es el papa, el anticristo es el presidente de tal nación que se ha levantado ahora y cosas así. La gente está tratando de interpretar en base a los acontecimientos. Y usted y yo creemos en Jesucristo y esperamos su segunda venida, no enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso sí nos hace un llamado cada vez que la tierra tiembla, cada vez que algo acontece en el mundo, lo que sí hace es a nosotros decirnos su venida está cerca, pero no podemos decir que ya se desató un sello, no podemos decir que ya sonó una trompeta, no podemos decir que ya se ha vertido una de las copas, no podemos decir esas cosas porque estaríamos nosotros y yéndonos en contra de la doctrina de la Sagrada Escritura y estaríamos cayendo en un misticismo, estaríamos cayendo en un fanatismo, estaríamos cayendo nosotros en nuestras mismas emociones y siguiendo las corrientes de este mundo, que lo que hacen es, en vez de encender la fe de las personas, es apagarla. Eso es lo que está pasando y por eso muchas personas están siendo vistas como fanáticas, nada más. Creemos que lo que precede todos estos acontecimientos es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy enfocado en ver qué dicen los Simpsons y aún la iglesia tiene que tener mucho cuidado en esto, porque la gente está más pendiente. Ay, inclusive hace poco salió, escuché de un video de que los Simpsons habían ya profetizado el arrebatamiento de la iglesia y la gente por eso se estaba apercibiendo y la gente está más pendiente de lo que digan los Simpsons antes de lo que diga la escritura. La palabra y la profecía más efectiva está precisamente en la escritura. Y yo busco a Cristo no por temor a los acontecimientos que están ocurriendo. Mucha gente cuando ve un acontecimiento como esto, cuando ve un terremoto, cuando ve una señal sobrenatural, en ese momento busca a Dios. ¿Por qué? Por miedo. Porque mucha gente lo que le ha causado es miedo al predicar de una manera mística, pero al pasar el tiempo y ver la gente, al pasar los días, que no ha acontecido lo que le habían dicho, mucha gente se aparta, mucha gente se aleja. ¿Por qué? Porque no le han enseñado la escritura, porque no le han enseñado a interpretar la palabra del Señor. Nosotros no buscamos a Dios por miedo, no buscamos a Dios por temor, buscamos a Dios porque sabemos lo veraz de su palabra, porque sabemos que su venida está cerca, porque sabemos que hay un cielo que nos está esperando, porque sabemos que mientras esta tierra esté en un caos, nosotros estaremos en la presencia del Señor y podremos verle cara a cara. Nosotros tenemos nuestra fe muy cimentada, no en los acontecimientos que pasan. A mí no me interesa en realidad querer descubrir quién es el anticristo, porque eso no es para mi tiempo, eso no es para el tiempo de nosotros, eso es para aquellos que se quedaron lastimosamente del arrebatamiento de la iglesia. Así que si alguien en realidad, perdóneme que use este término, pero si alguien está interesado en conocer quién es el anticristo, solo necesita caer en las redes de este mundo, en la apostasía de este siglo y lógicamente quedarse del arrebatamiento de la iglesia para que pueda ver al anticristo. A mí no me interesa ver al anticristo, yo quiero ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que Patricia, me gusta tu pregunta porque nos lleva a hacer una alerta a todas las personas en este tiempo. Ya están sonando las trompetas todavía no están sonando. Las trompetas van a empezar a sonar cuando la iglesia sea arrebatada. Los sellos serán abiertos cuando la iglesia sea arrebatada. Las copas serán derramadas cuando la iglesia sea arrebatada. Lo que tenemos que hacer ahora es esforzarnos, es ser guíos, es levantar nuestra cabeza, es prepararnos. Porque si algo sí es cierto, es que la venida del Señor está cerca y viene como ladrón en la noche. Las trompetas hacían un llamado a prepararse, hacían un llamado para llamar al pueblo de Israel a la guerra, para llamar al pueblo de Israel al culto, para llamar al pueblo de Israel a prepararse para una festividad. Para eso sonaban las trompetas en la antigüedad, por eso tienen mucha relación y hacen un llamado. Y por eso es que cada
vez que suena una trompeta en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, el ángel toca la trompeta y eso hace un llamado, pero junto al llamado viene un juicio. Junto a ese llamado viene un acontecimiento sobre la tierra, acontecimientos de los cuales el Señor nos va a librar. ¿Sabe por qué? Porque hemos permanecido en su palabra, porque hemos puesto nuestra fe no en lo que dicen muchos youtubers, muchas personas que son sensacionalistas. Hace poco estuve viendo un video de un hombre que hablaba que el mar de Galilea ya se desbordó y por eso pues entonces ya Cristo está cerca. Sin embargo, el desborde del mar de Galilea, eso es para el milenio. Esa es una situación para el tiempo del milenio y lastimosamente la gente está interpretando y la gente empieza a atemorizarse por estas situaciones y deja de poner su fe en Cristo. Lo que hace es temor, es tener miedo nada más. Y ese miedo lo lleva a simplemente un remordimiento. Me voy a volver a Cristo porque estoy apartado, voy a volver a la iglesia porque vi este video. Y sin embargo, como su fe no ha estado cimentada en la palabra, tarde o temprano empiezan a alejarse o su fe empieza a apagarse. Esa es mi respuesta para esta pregunta, Patricia, y muchas gracias por depositar también tu confianza en este programa, el programa Pregunta al Pastor, en donde tenemos toda la disposición de poder servirte, de poderte dar luz a las diferentes preguntas que tienes, al igual que las muchas personas que nos ven alrededor del mundo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Sin duda es un tema muy interesante y muy apasionante y que ha sido muy manipulado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay eventos climáticos que producen sonidos en el cielo y en la tierra y ya muchos dicen que son las trompetas del Apocalipsis y empieza todo ese círculo vicioso, especulativo, que nada que ver tiene con la escritura, porque muy claro estuvo allí la exposición del pastor Marvin, y eso va a ser a partir de un periodo en adelante en el cual ni siquiera estamos allí. Ni siquiera estamos allí. Lo vimos durante la pandemia, hubieron muchas profetadas, o sea, falsas profecías, que decían que era un juicio de Dios, que era una copa, que así iba a morir todo el mundo, que venía la vacuna, era la marca de la bestia, y un montón de cosas decían. Y bueno, allí tenemos la prueba evidente de que eran falsos profetas, que allí no estaba el Espíritu de Dios, que lo que estaban diciendo no estaba acorde a la Escritura. Podrán ver en programas del año anterior, en Pregunta al Pastor, donde hemos tratado estos temas muy similares y hemos mantenido una conducta y una postura 100% bíblica y escatológica, creyendo en el tiempo en el que estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles, creyendo que la venida de Cristo está a las puertas, en cualquier momento viene Cristo por su iglesia, y a partir de allí, ¿verdad?, comienzan una serie de eventos y de situaciones que son justamente para los que no vayan a una eternidad con Cristo. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Pregunta al Pastor. Les invitamos al próximo programa, les invitamos a suscribirse, a compartir este video con sus contactos en sus redes sociales, a dejarnos preguntas. Tenemos muchas preguntas todavía para tratar, tenemos muchos temas para avanzar y seguramente este programa va a generar alguna polémica como lo fue el anterior. El programa anterior, que hablamos acerca de ovnis y extraterrestres, ha sido el programa más visto en menos cantidad de tiempo, desde que inició Pregunta al Pastor, y generó determinadas preguntas que ya las tenemos allí en la lista para un nuevo programa. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.